3 miembros de Los Lobos fueron vinculados al caso del asesinato de Fernando Villavicencio. La decisión extiende 30 días más la investigación que lleva adelante la Fiscalía. 6 legisladores del correísmo son acusados de extralimitarse en sus funciones por haber ingresado a un hospital de Quito y denunciar supuestas irregularidades. El caso pasará a la Comisión de Salud de la Asamblea. Surgen dudas sobre la capacidad administrativa y operativa de la empresa HealthBirth, en la que el gobierno pone sus esperanzas para modernizar el sistema de salud, mientras la vicepresidenta María José Pinto sostiene que no es quien debe responder sobre esa cartera de Estado. Simpatizantes del régimen se tomaron la Plaza Grande para ofrecer una serenata quiteña no oficial al presidente Daniel Noboa. Noboa no estará en el país para la sesión solemne del 6 de diciembre. Una gigante tormenta fría calificada como bomba ciclónica atraviesa el noreste de Estados Unidos y pone en alerta a 70 millones de personas en estados como Nueva York, Massachusetts, Pensilvania y Maine. Bajo las calles de Quito se vive a otro ritmo. En el metro de la capital, que cumplió 2 años, los quiteños tienen otra cultura y dejan de lado el estrés y el bullicio de la superficie. Buenas tardes, amigos. Iniciamos con la información este martes 2 de diciembre del 2025. Alias Pipo y otros 2 cabecillos de la banda de Los Lobos serán procesados por el asesinato de Fernando Villavicencio. Ellos se suman a Javier Jordán, José Serrano, Ronnie Aliaga y Daniel Salcedo. La Fiscalía pidió fecha para la audiencia. Como estaba previsto, en el último día de la instrucción fiscal del caso Magnicidio FB, la Fiscalía pidió a la jueza que convoque a audiencia para procesar a 3 cabecillas de la banda de Los Lobos por su participación en el asesinato de Fernando Villavicencio. En la solicitud se incluye la ficha de cada uno. Wilmer Giovanni Chavarría Barré, alias Pipo, detenido el 16 de noviembre en España en el operativo Renacer, quien cambió su imagen y se ocultaba bajo el nombre falso de Daniel Fernández Calderón. Permanece en la cárcel de Málaga y bajo asistencia penal internacional se solicitó que rinda versión telemática. Él es identificado como el jefe máximo del grupo delictivo. Ángel Esteban Aguilar Morales, alias Lobo Menor, hijastro de alias Pipo, quien está fuera del país y se desconoce su paradero. Su vinculación a la causa se notificó a correos electrónicos de familiares. Y Luis Alfredo Arboleda Andrade, alias Gordo Luis, preso en la cárcel del Encuentro con antecedentes penales por 7 delitos, entre ellos tráfico de drogas, de armas y asesinato. La fiscal Ana Hidalgo adjuntó los testimonios y versiones de Marcelo Lazo, Ronald Herrera y Lenin Vimos, así como otros elementos que los relacionan con el pago de $1 millón para cometer el crimen del ex candidato presidencial. Con esta vinculación, la causa se extenderá por 30 días más y serán 7 los procesados, incluidos Javier Jordán, José Serrano, Daniel Salcedo y Ronnie Aliaga. El exoficial de la policía, Ronald Herrera, es un testigo clave en el caso Villavicencio. Él sostiene que Daniel Salcedo y José Serrano le ordenaron seguir al entonces candidato presidencial antes de su asesinato. Ahora, ¿cómo pasó de las filas del orden a convertirse en la mano derecha de Salcedo? Fabiola Santana lo cuenta en la siguiente nota. Ronald Herrera es el testigo clave de la Fiscalía en el caso Villavicencio. Es un exoficial de policía que actualmente podría ser capitán, pero en su lugar es un reo cercano a Daniel Salcedo. ¿Cómo llegó a eso? Según su testimonio, se incorporó a la policía en 2013 y creció profesionalmente cuando fue llamado a la unidad antidelincuencial UIAD. Es una selecta unidad de la policía dedicada a desarticular bandas criminales. Ahí fue formado para hacer inteligencia, vigilancia y rastreos de sus objetivos. El nombre que utilizaba para infiltrarse era Jonathan, en honor a uno de sus preparadores. Participó en los operativos Eslabón promocionados por el ministro del Interior de la época, José Serrano, quien finalmente lo reclutó para misiones clandestinas. Estas misiones se basaban en vigilar y seguir a opositores políticos.
implantar evidencia en allanamientos, la entrega de 116 cédulas de ciudadanía ecuatoriana para varios disidentes de las FARC, la compra de armamento a este mismo grupo subversivo para posterior ser entregado a la organización delictiva Los Choneros. En agradecimiento, era el oficial elegido para los mejores cursos y felicitaciones que abonaban a su hoja de vida clave para los ascensos. Recuerdo en una ocasión el auditorio del cuartel policial de La Delicia de la ciudad de Quito personalmente me condecoró con la condecoración al mérito profesional. Serrano lo envió a proteger a 2 familias cuencanas y en esa provincia fue apresado por el robo y asesinato de un comerciante. Él culpó a una mujer que era su fuente de información junto a otras personas. Terminó en la cárcel 4 donde conoció a Daniel Salcedo, segundo en reclutarlo por sus habilidades. Según él, en 2022 Salcedo compró su libertad, pero volvió a caer por el robo a cajeros automáticos y sigue siendo mano derecha de Salcedo. Hoy ambos cooperan en el caso Villavicencio. 6 legisladores del correísmo son investigados por ingresar al Hospital de Niños Vaca Ortiz en Quito, acusados de extralimitación de funciones. El Consejo de Administración Legislativa encargó a la Comisión de Salud que analice las denuncias presentadas por la gerente de esa casa de salud. Paul Romero amplía la información. El Consejo de Administración Legislativa inició una investigación a 6 legisladores de la bancada de la Revolución Ciudadana por extralimitación en sus funciones. Delegó a la Comisión de Salud el trámite de la denuncia presentada por la gerente del Hospital Pediátrico Vaca Ortiz de Quito en contra de los legisladores Viviana Veloz, Ricardo Patiño, Franklin Samaniego, Luis Molina, Raúl Chávez y Ana Belén Hiela, quienes ingresaron a esa casa de salud en octubre pasado para conversar con pacientes y familiares sobre la crisis hospitalaria. La semana pasada, el presidente de la Comisión de Salud, Juan José Reyes, señaló que los legisladores interrumpieron la atención, increparon a médicos, aumentaron el riesgo de pacientes y gravaron a niños y adolescentes sin consentimiento expreso. Violencia también es meterse en hospitales a la brava, incomodar a pacientes. Sentimos mucha incomodidad el día de ayer con el paso de los señores asambleístas, porque no se vio el hecho de que quieran ver algo para mejorar. El asambleísta Raúl Chávez señala que no ha sido notificado oficialmente de la apertura de la investigación y la rechazó. El bloque consideró una retaliación del gobierno por las denuncias de irregularidades en el sistema de salud pública y el juicio político al exministro de Salud, Jimmy Martín. Fue por pedido precisamente de padres que tienen a sus hijos en ese hospital y que por temor a represalias preferían que vayamos nosotros como autoridad. Persíganos como quiera, que nosotros vamos a seguir fiscalizando y con más fuerza. La Comisión de Salud puede investigar la denuncia, pero no puede sancionar a los legisladores involucrados. Cualquier decisión deberá ser debatida por el Pleno de la Asamblea. El presidente de la República cuestionó al alcalde de Quito, Pavel Muñoz, en medio de la pugna entre ambas autoridades y afirmó que se intentó cortar la conexión entre el gobierno y el pueblo. El jefe de Estado recibió esta mañana la serenata quiteña de colectivos ciudadanos que lo respaldan. Patricio Díaz está en la Plaza Grande con más detalles. Patricio. Así es, Steffi. Al final se realizó esta serenata quiteña sin el alcalde de Quito, sino organizada por 40 colectivos, ciudadanos y organizaciones sociales que respaldan al jefe de Estado. Ellos se reunieron en la Plaza del Teatro y después subieron hasta acá, hasta la Plaza Grande, y coparon parte de este sector de la ciudad. Hubo desfile de colegios, bandas de pueblo y danzas como una acción, dicen, para cumplir con este acto tradicional que el alcalde decidió no realizar por las diferencias con el CERCOP. En el balcón de Carondelet estuvieron la vicepresidenta María José Pinto, los nuevos ministros y hasta un concejal de Quito. El presidente también bajó luego con su esposa, mientras los organizadores le ofrecían una serenata con un trío. Los ministros y la vicepresidenta también participaron de un baile con las tradicionales canciones quiteñas aquí en la en la calle García Moreno. El presidente luego se dirigió a quienes estuvieron aquí en la Plaza Grande, cuestionó al alcalde de Quito y también anunció algunas obras que dice tendrá la ciudad el próximo año. Escuchemos.
Y a esos funcionarios que no les da la gana de respetar a Quito, pues pronto se irán y ustedes mismos podrán escoger una mejor autoridad. En los próximos años, grandes obras para Quito, el Museo Nacional, que va a ser un orgullo nacional. Cumpliremos nosotros en nuestra parte del metro, pero primero que cumple el alcalde que no cumple. Y la torre oncológica será una realidad, porque la salud de los quiteños es una prioridad para todos nosotros. Y mientras se daba este evento aquí, al otro lado de la Plaza Grande, el municipio estaba reunido, el Consejo Metropolitano, presidido por el alcalde de Quito, quien anunció además que había enviado la invitación al presidente de la República para la sesión solemne del 6 de diciembre. Sin embargo, el presidente no estará en el país, él viaja mañana a Emiratos Árabes. La pugna entre las autoridades de Quito y el gobierno nacional, el gobierno central, continúa. Regresamos con ustedes de estudios. Durante 2 días, sectores rurales de Los Ríos y Guayas quedaron bajo un rastreo minucioso por tierra y aire. La búsqueda de 4 trabajadores secuestrados llevó a la policía y a las Fuerzas Armadas a internarse en puntos clave de 5 cantones, sobre todo en Jauneche, sector considerado hoy como uno de los corredores criminales más activos de la zona. Durante 2 días, un convoy de 200 uniformados, entre policías y militares, se desplegó en sectores rurales estratégicos de Guayas y Los Ríos. Fue un operativo que combinó equipos en tierra, drones y un helicóptero para rastrear cultivos, caminos y zonas montañosas con un objetivo: liberar a 3 mujeres y un hombre secuestrados el pasado jueves. Las víctimas, trabajadores de una empresa de vallas publicitarias, habían llegado desde Quito y se hospedaron en el Empalme. Al salir del hotel, 2 vehículos con 8 hombres armados con fusiles los interceptaron y se los llevaron. La búsqueda se extendió por sectores de Quevedo, Mocache y Palenque en Los Ríos, mientras otro bloque operaba simultáneamente en el Empalme y Balsar en Guayas. La presión aumentó con allanamientos en viviendas asociadas a cabecillas de bandas delictivas. 4 días después, este lunes, las víctimas fueron abandonadas en una vía del sector Jauneche, en el tramo que conecta Palenque con Mocache, en Los Ríos. Según la policía, esta franja es utilizada por al menos 4 grupos criminales para mover droga, ocultar vehículos robados y retener personas en fincas abandonadas. Son los mismos de siempre, que los sevillanos, que los mauricios, que los mongolos, que los gatos. Entonces nosotros como policía vamos a seguir trabajando y vamos a seguir allanando sus casas, ¿no? El vehículo en que se movilizaban los 4 trabajadores no ha sido localizado. Y según la policía, otra pieza de este negocio criminal es la extorsión para devolver autos robados. Por este caso, no hay detenidos. La refinación de derivados de petróleo en el país también registra cifras negativas al cierre del 2025. Factores naturales, la falta de inversiones, la ausencia de una política clara para la recuperación de las 3 refinerías generan elevadas pérdidas económicas y han cambiado el patrón de importación de derivados, encareciendo los costos para la economía nacional. Lo informa Hernán Higuera. Una radiografía de las 3 refinerías estatales da cuenta que en este año se han procesado 26.4 millones de barriles de crudo para transformarlos en combustibles para la demanda interna. Eso es un 25% menos que el año anterior, según las cifras del Banco Central, lo que obligó a que el país gaste más en importaciones de derivados. La refinería más grande, la de Esmeraldas, no logra recuperar su capacidad operativa agravada por los mantenimientos programados, el sismo de 6.0 grados en abril y el incendio de mayo que la tuvo apagada por 4 meses. Recién en septiembre alcanzó una capacidad operativa del 45% para refinar 4.6 millones de barriles de petróleo en este año. La refinería La Libertad trabaja al 51.3% de su capacidad máxima instalada. Debería refinar 45,000 barriles por día. En el último trimestre alcanzó un rendimiento promedio de 23,000 barriles. Es decir, trabaja a mitad de su capacidad. Esta refinería estuvo 3 meses fuera de operación por la emergencia en los oleoductos, la falta de carga de crudo y labores de mantenimiento. Y la refinería de Shushufindi en el último trimestre registró un procesamiento de 1.57 millones de barriles, 11% menos que el año anterior.
El analista Miguel Robalino dice que la crisis petrolera del país debe servir para reestructurar Petroecuador. Más aún, ahora que inclusive hemos logrado salir de los subsidios de los combustibles, es importante controlar la calidad de los mismos. Y eso se establece con mejor capacidad si producimos nuestros combustibles con refinerías modernas. La situación de las refinerías y la caída de la producción de crudo es una muestra de la necesidad de un plan emergente para recuperar las cifras. Salud. ¿Quién se hace cargo? Hay dudas y cuestionamientos contra la compañía estadounidense HealthBirth, que es la encargada de desarrollar el sistema digital que, según el gobierno, transformará la salud del Seguro Social IES con una inversión de $37,7 millones. Sin embargo, un periodista ecuatoriano acudió a las oficinas en Miami, pero se llevó la sorpresa de que no hay rastros de las operaciones de HealthBirth allí. Diego Cuenca conversó con él y nos cuenta más. En septiembre, el presidente Daniel Noboa anunciaba que HealthBirth es la compañía estadounidense que realizará el nuevo sistema con inteligencia artificial, que gestionará citas, recetas y medicamentos en el sistema de salud. HealthBirth es un sistema que estamos implementando, que ya está en la fase final. Va a estar primero en el IES y de ahí en el Ministerio de Salud Pública. En noviembre, el Consejo Directivo del IES, bajo la presidencia de Edgar Lama, quien ya dejó el cargo, aprobó el inicio de la contratación de ese proyecto tecnológico por más de $37 millones. Lo hizo a pesar de los cuestionamientos acerca de que esa empresa no cuenta con experiencia en sistemas digitales. Las dudas sobre su capacidad administrativa y operativa crecieron esta semana cuando se hizo público que las oficinas de HealthBirth en Miami, Estados Unidos, no funcionan en la dirección señalada en su página web. El periodista Galo Arellano fue personalmente al lugar en el que deberían estar las oficinas y se encontró con la sorpresa. Cuando fui a la dirección en donde se promociona en el website de HealthBirth, lo que me topé fue algo que encendió aún más mis alarmas. Y es que en ese lugar ahora funciona una galería de arte. Y prácticamente los vecinos aseguran que no saben quién es HealthBirth, qué es HealthBirth, y nadie puede dar razón de esta compañía. Arellano tocó el timbre, pero nadie lo atendió. Hace algunos días incluso se había colocado en la fachada, en la cerca, un letrero grande que decía "estamos contratando" y tenía el logo de HealthBirth. Incluso cuando uno va a Google y pone esta dirección, se pueden ver las fotografías en donde en la puerta estaba el logo de HealthBirth. Pero ahora prácticamente está el nombre de otra compañía. HealthBirth, en su cuenta de la red social X, presume de trabajar con el gobierno ecuatoriano, con el que obtuvo un contrato de $150 millones a 5 años, junto a la Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT, para modernizar los servicios digitales del sistema de salud pública en el país. Esa empresa fue la encargada de desarrollar la aplicación CNT Salud, una herramienta que, de acuerdo con un comunicado, promete transformar el sistema de citas médicas. Según esa información oficial, la aplicación, que aún no está disponible, permitirá agendar citas en medicina general, odontología, obstetricia y psicología. Además, promete funciones como reconocimiento facial para medir signos vitales, telemedicina, prescripción electrónica e historia clínica digital. El lanzamiento de esa aplicación fue hecho en marzo, pero aún no se ha confirmado la fecha en que los usuarios la tendrán disponible. El Ministerio de Salud Pública extendió los plazos de la declaratoria de emergencia para abastecer de medicamentos e insumos a sus hospitales, al no poder concluir la mayoría de los contratos previstos. Mientras tanto, surgen interrogantes sobre las funciones de la vicepresidenta María José Pinto en esa cartera de Estado. Carla Delgado con más detalles. Mediante un comunicado conjunto, el Ministerio de Salud informó que, al igual que el IES, amplió por 30 días más la declaratoria de emergencia para la compra de medicamentos e insumos médicos. Venció el 26 de noviembre, sin que la institución lograra adjudicar la totalidad de los 765 procesos de compra previstos. Hasta la mañana de este martes, en el portal de compras públicas, solo 109 procesos habían finalizado, es decir, apenas el 15% de las adquisiciones.
El objetivo de esta declaratoria es superar la crisis del sistema público de salud, que mantiene a varias unidades médicas con desabastecimientos críticos de insumos y medicamentos. A esta situación se suma una nueva preocupación: las dudas sobre las funciones que desempeña la vicepresidenta María José Pinto, a quien el presidente Daniel Noboa le encargó mediante decreto del 18 de noviembre las funciones como autoridad máxima del Ministerio de Salud Pública. La Comisión Nacional Anticorrupción informó que envió una carta a la vicepresidenta para alertarle sobre una lista de proveedores de insumos que han contratado anteriormente y con irregularidades con el Estado. Sin embargo, según explicó su coordinador, la respuesta recibida es preocupante. Asegura deja abierta la interrogante de quién responde por el desabastecimiento en los hospitales y por los contratos en el marco de la emergencia. Si nos dicen, yo no tengo estas competencias, es decir, y que ya no es ministra encargada, ya no forma parte del Comité de Salud Pública, no quiere hablar del tema. En realidad más me pareció la nota que hemos recibido, que yo he recibido, una fórmula para lavarse las manos. Televistazo solicitó a la vicepresidencia información detallada sobre cuáles son exactamente las funciones que ejerce Pinto dentro de esta cartera de Estado. Sin embargo, hasta el cierre de este informe no hubo respuesta. Una obra de teatro presentada en la capilla del Museo de la Ciudad en Quito generó controversia por su contenido. La Fundación Museo de la Ciudad respondió que este espacio no cumple funciones religiosas. Esta es la frase que se conserva al interior de la capilla Museos de la Ciudad, una sede que está en medio de la polémica por haber sido el escenario de la obra Aristócratas del colectivo Absurdas. Hola, soy la aristócrata, soy todo lo que tú nunca podrás ser. Que mezcló teatro, performance y posporno el pasado 29 de noviembre, en un lugar que los católicos consideran como sagrado. Al respecto, la Fundación Museos de la Ciudad aclaró que la capilla es un espacio desacralizado, no es una iglesia desde 1998. Lamentamos que algún sector de la población se haya, digamos, molestado. Me hubiese gustado que vean la obra primero. Nosotros estamos acogiendo esta obra a propósito de un hecho importante que es la celebración de los 28 años de despenalización de la homosexualidad en el Ecuador. La Conferencia Episcopal Ecuatoriana respondió que este espacio no ha dejado de ser parte de la identidad católica, pues en dicha capilla se conservan por riqueza patrimonial e histórica imágenes y otros elementos propios de la religiosidad, algo en lo que concuerda el concejal Bernardo Abad, quien solicitó se informe quién organizó el evento, los criterios de organización y la modalidad contractual aplicada. Más que filtros, debería haber sentido común. ¿Qué es lo que querían? ¿Provocar? ¿Querían humillar a la fe católica? En medio de la sesión del Consejo de Quito de este martes, se pidió el cambio del orden del día para que comparezca el secretario de Cultura de la capital, Jorge Cisneros, y explique los criterios para autorizar el evento. Pero no hubo votos para aprobar esa propuesta. Y sintió calor sofocante este fin de semana. No fue solo una impresión. Noviembre cerró con temperaturas extremas. El sábado, por ejemplo, se registró el día más caluroso del mes con valores que superaron los promedios históricos, Pedro. Sí, y para diciembre el INAMI advierte un escenario de contrastes. Por un lado, calor y lloviznas en la costa y por otro, aguaceros y tormentas eléctricas en la sierra y la Amazonía. ¿Y cuándo podrán iniciar las primeras lluvias fuertes en Guayaquil? Nos lo explica Fernando Terranova. Un sol canicular castigó a quienes salieron a aprovechar las ofertas del Viernes Negro y adelantar las compras navideñas. Por eso quienes recorrieron el centro de Guayaquil el fin de semana optaron por ropa fresca, bermudas, vestidos cortos y paradas frecuentes en kioscos para refrescarse. Es que noviembre se despidió con cifras que superaron el promedio histórico. El sábado 29 fue el día más caluroso. La temperatura máxima alcanzó los 34,1 grados centígrados, 3 por encima del promedio. Así lo explica José González, coordinador del INAMI en Guayaquil. En noviembre experimentamos, principalmente a mediados de noviembre, días mayormente nublados, por lo cual la temperatura no se incrementó significativamente. Sin embargo, en este fin de semana pasado, la radiación fue bastante elevada y las temperaturas se incrementaron significativamente. El incremento de las temperaturas se ha evidenciado desde la segunda quincena del mes.
También las temperaturas mínimas han experimentado cambios. La madrugada del sábado se registraron 23,8 grados centígrados, cuando a inicios de noviembre la mínima nocturna era 2 grados menos, es decir, 21 grados. La temperatura mínima obedece directamente al comportamiento de la temperatura superficial del mar adyacente a la costa. Consecuentemente, hemos tenido estas temperaturas mínimas un poco elevadas. El aumento de la temperatura del mar no solo explica las noches más calurosas, también marca el inicio de la temporada para disfrutar del agua cálida en las playas. Según González, esta tendencia continuará este mes y podrían registrarse las primeras lluvias de mayor intensidad. De a poco se van dando estas lluvias puntuales, ahora se están dando ya puntualmente en la provincia de Los Ríos, principalmente en la zona norte, Santo Domingo de los Áchiles, Esmeraldas, también en parte de la provincia de Manabí, pero ya en la zona centro-sur, dígase Guayas, la provincia del Oro, se podría experimentar un cambio ya y se podrían dar precipitaciones puntuales de intensidad débil a moderada hacia finales del mes de diciembre. El INAMI recomienda para la costa protegerse del calor y la radiación solar, y en la Sierra y Amazonía mantenerse atentos ante posibles lluvias intensas y tormentas eléctricas. La patria reclama. Mundo. El noreste de Estados Unidos soporta una tormenta de nieve calificada por expertos como una bomba ciclónica que pone en alerta a 70 millones de personas. Las condiciones climáticas en el noreste de Estados Unidos se complican una vez más por grandes acumulaciones de nieve y un fenómeno llamado bomba ciclónica. Hielo y nevadas generalizadas que cubren regiones extensas con el peligro de que se sumen vientos con categoría de huracán. Una tormenta que se fortalece rápidamente. Así, las nevadas del medio oeste y la región de los Grandes Lagos del fin de semana va ahora hacia los estados del este, Maine, Pensilvania, Massachusetts y Nueva York, por ejemplo. En el aeropuerto de Rochester hay brigadas de mantenimiento que quitan el hielo de los aviones, mientras que porciones del lago superior en Wisconsin empiezan a congelarse. En San Luis, Missouri, la nieve ha sido el caos para los conductores y los accidentes en carreteras son ahora cosa de todos los días. Hay 70 millones de personas en alerta por estas nevadas que hacen prever un severo invierno, que en el calendario arranca oficialmente el 21 de diciembre. Nicolás Maduro desafía a Estados Unidos, declara que nunca podrán sacarlo de Venezuela. Denunció que hay un terrorismo psicológico, mientras que medios y agencias de prensa extranjera aseguran que Donald Trump le había dado un ultimátum para que deje el poder. El tiempo que Estados Unidos le dio a Nicolás Maduro para que deje el poder en Venezuela caducó el 28 de noviembre, según la agencia de noticias Reuters, que además informó que las condiciones que ponía Maduro fueron rechazadas por Donald Trump. Entre ellas, amnistía completa para él y sus familiares, levantamiento de sanciones a más de 100 funcionarios, muchos de ellos acusados de corrupción y narcotráfico, y que la vicepresidenta Delcy Rodríguez asuma el cargo hasta nuevas elecciones. La salida de Maduro no se dio a pesar del ultimátum y en el fin de semana Donald Trump ordenó cerrar completamente el espacio aéreo venezolano, provocando la salida de al menos 6 aerolíneas extranjeras. Trump solo confirmó que hubo una llamada con Maduro. Lo único que comentó fue que no salió ni bien ni mal y en la noche del lunes reunió a su Consejo de Seguridad Nacional para hablar sobre Venezuela. No han trascendido detalles de ese encuentro y sobre la posibilidad de un despliegue de tropas en Venezuela, la secretaria de prensa de la Casa Blanca dijo que el presidente Trump tiene opciones y que será él quien hable sobre eso. Maduro, mientras tanto, dice que seguirá en el poder. Jamás nos pueden sacar del camino de construir la patria potencia que se merece este pueblo. Ha jurado lealtad al pueblo y habla de la unidad de Fuerzas Armadas para defender a Venezuela. Una crisis migratoria se registra en la frontera entre Perú y Chile. Cientos de migrantes venezolanos que buscan abandonar el territorio chileno están varados entre Arica y Tacna. Ellos aseguran que huyen de Antonio Kast, quien se perfila como futuro presidente y ha prometido mano dura contra la migración ilegal. En respuesta, ambos países militarizaron la frontera común para impedir el traslado. Un grupo de migrantes, entre ellos menores de edad, adultos y adultos mayores, permanece varado en la frontera entre Chile y Perú. Acampan en el área a la espera de que se les permita ingresar a territorio peruano.
Estas personas que viajan sin documentos fueron interceptadas por militares que realizan patrullajes conjuntos para enfrentar el creciente flujo, en su mayoría, de ciudadanos venezolanos. La cooperación binacional ocurre luego de que las Fuerzas Armadas peruanas se desplazaron a esa zona limítrofe por orden del gobierno. Según reportes, el complejo fronterizo de Santa Rosa, el paso oficial del lado peruano a la región de Tacna, fue bloqueado por los migrantes, quienes exigen que se les permita avanzar hacia Perú. Afirman que deben abandonar Chile ante el posible triunfo del candidato Antonio Katz en las elecciones presidenciales del 14 de diciembre, a quien comparan con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por su dura postura antimigratoria. Mientras tanto, los gobiernos de Chile y Perú han conformado un comité binacional que trabaja en la creación de un corredor humanitario. El Papa León XIV concluyó su primer viaje apostólico celebrando una misa pública en el paseo marítimo de Beirut ante unas 150.000 personas. En la homilía, el pontífice instó a Oriente Medio a adoptar nuevos enfoques para rechazar la mentalidad de venganza y violencia, superar las divisiones políticas, sociales y religiosas y enfrentar la inestabilidad regional. El viaje del Papa, que inició en Turquía el 27 de noviembre, finalizó hoy en Líbano, envía un mensaje de acercamiento entre confesiones religiosas, católicos, ortodoxos y musulmanes, para promover la unidad y la paz en regiones marcadas por conflictos históricos. El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, condenado a 45 años de prisión por tráfico de drogas, salió en libertad por el indulto otorgado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El exmandatario fue excarcelado un día después de las elecciones presidenciales en ese país. Juan Orlando Hernández, de 57 años, quien gobernó Honduras entre 2014 y 2022 y fue condenado por la justicia de Estados Unidos por narcotráfico, fue liberado este lunes según los registros del Buró Federal de Prisiones. Aunque no se han divulgado detalles adicionales sobre su excarcelación ni sobre su paradero actual, su esposa publicó un mensaje en redes sociales agradeciendo a Dios y al presidente Trump por la libertad de su marido. El exmandatario hondureño obtuvo un indulto concedido por el presidente de Estados Unidos, quien afirmó que Hernández había sido víctima de un montaje durante un juicio que ocurrió en el mandato de Joe Biden. El anuncio del indulto ocurrió horas antes de las elecciones presidenciales de Honduras, que según los resultados preliminares son liderados por Nasri Esfura, del Partido Nacional, el mismo al que pertenece Hernández. El expresidente fue condenado por una corte federal del Distrito Sur de Nueva York por conspirar con organizaciones criminales para enviar 500 toneladas de cocaína a Estados Unidos. El exmandatario, que siempre negó los cargos, fue extraditado en abril de 2022 y en marzo de 2024 sentenciado a 45 años de prisión, más 5 años de libertad condicional y una multa de $8 millones. Su hermano menor, Juan Antonio Hernández, cumple cadena perpetua en Estados Unidos por narcotráfico y había sido señalado como su socio clave en el tráfico de drogas. Mientras tanto, sigue la incertidumbre en Honduras sobre el resultado de las elecciones presidenciales. La página del Consejo Electoral lleva ya horas caídas sin actualizar los datos. Según el último corte oficial, con alrededor del 57% de las actas procesadas, Nasri Esfura mantiene una leve ventaja con el 39.91% frente al 39.89% de Salvador Nasralla, apenas 515 votos de diferencia. La tensión, claro, ha aumentado con ambos candidatos y sus seguidores que permanecen atentos al conteo, mientras parte del electorado expresa preocupación por la transparencia del proceso debido a ese margen ajustado. Un equipo de Televistazo encontró a Hachi, el perro considerado héroe por impedir que el niño Lucas Campaña muriera de hipotermia mientras permaneció perdido en el Cerro Puñay. No es el único que asciende esa montaña. Otros perros acompañan a los turistas hasta la cima. Más de su historia ahora con Diego Puente. Su nombre es Hachi, quizá el perro más famoso del país. Permanece tranquilo en su casa, en la pequeña comunidad de Santa Rosa, en Chunchi, sin saber que hace pocos días ayudó a salvar una vida.
Acompañó 3 días al niño Lucas Campaña, quien se perdió en el Cerro Puñay en Chimborazo, y en las noches lo abrazaba para no morir de hipotermia. No es un perro callejero. Christopher Angamarca y su familia son los dueños. Lo rescataron de cachorro el 3 de noviembre del 2021, en malas condiciones. Todo comenzó un día cuando mi abuelita iba a Chunchi. Y entonces estaba en la parada esperando carro y vio que le habían botado de una camioneta, le habían botado al perrito y estaba roto las dos manitas. Vive con otros 9 perros en esta casa, donde no sobra el dinero, pero no falta la comida. Se sostienen económicamente de la venta de víveres, el pastoreo de ganado y el alquiler de equipos de montaña a los turistas. En las últimas semanas han recibido ingresos extra por las acciones de Hachi. Saben que eso no será permanente. Bastantes vienen a visitarle muchos. También le traen Procan, le dejaron dinero para la comidita de él. Los perritos que ascienden al Puñay son Hachi, Botón y Benji. Este último pertenece a otra familia. Suben porque saben que ahí los visitantes les comparten algo de su comida. Estamos a 3.270 metros sobre el nivel del mar en la cima del Cerro Puñay. Este sitio fue considerado sagrado por los cañaris y aún se realizan rituales ancestrales. Cada verano llegan cientos de turistas atraídos por el increíble paisaje y son acompañados por estos amiguitos. Benji acompañó al equipo de Televistazo mientras armaba el campamento para una noche. Aunque los perros del Puñay están acostumbrados a dormir a la intemperie, la gente los invita a pasar a las carpas para que eviten el frío que desciende hasta los 5 grados. Aunque están sanos, los comuneros de Santa Rosa hacen un llamado para tener ayuda veterinaria. Hachi se recupera de una herida en su ojo, pero los medicamentos son costosos. Él contempla el Cerro Puñay desde las alturas, observa los senderos y las quebradas a la espera de nuevos turistas para acompañar. En China, un robot humanoide batió un récord Guinness al recorrer más de 100 kilómetros. Además, la realidad aumentada llega al mundo del motociclismo con un nuevo casco inteligente que proyecta información en la visera. El robot humanoide Ajiboda 2 rompió un récord Guinness al recorrer más de 100 kilómetros sin detenerse en un trayecto de 3 días entre Suzhou y Shanghái, en China. Durante la travesía avanzó por calles, carreteras y puentes como si fuera un peatón más, demostrando estabilidad y autonomía incluso en entornos urbanos reales. Cuenta con un sistema de baterías de recambio rápido que permite sustituirlas sin necesidad de apagar el robot, lo que hizo posible que se mantuviera en movimiento durante todo el recorrido. En Austria están desarrollando una iniciativa que transforma las torres de alta tensión en enormes figuras con forma de animales para que se integren mejor en el paisaje. Son diseños inspirados en especies características de cada región del país. La realidad aumentada llegó al mundo del motociclismo gracias a un nuevo casco inteligente que reemplaza la necesidad de usar el celular mientras se conduce. Este dispositivo integra una pantalla de proyección en la visera que muestra navegación, alertas y datos esenciales sin desviar la mirada del camino. Además, es compatible con asistentes de voz como Google AI y Siri, lo que permite controlar funciones, recibir indicaciones o gestionar llamadas mediante comandos hablados. Quito de fiesta, un respiro necesario. El Quito subterráneo ha surgido con el metro y en 2 años ha sido apropiado por la ciudadanía. Los códigos de convivencia, la forma de vivir en ese espacio han creado una nueva cara para la ciudad. Carla Delgado con el recorrido. Arriba, Quito sigue siendo esa ciudad vibrante y por momentos caótica.
que respira entre bocinazos, avenidas saturadas y ráfagas de smog. Pero hay un Quito que no se ve, y es el Quito subterráneo que está a 20 metros de la superficie y que cobró vida hace 2 años con la llegada del metro a la ciudad. Basta descender para que el pulso cambie. Una pausa inesperada. Entre túneles iluminados y silenciosos. La ciudad se reconfigura. El tiempo corre distinto y la calma que arriba parece imposible se vuelve normal. En el Quito subterráneo, que se extiende por algo más de 22 kilómetros, las reglas parecen reescribirse. Aquí surgen otros códigos de convivencia. La gente hace fila sin empujarse, cede el paso, cuida el espacio, baja la voz. Hay una cortesía inusual que se contagia en los andenes. La gente aquí también se siente otra cultura porque es educada, es amable, es tranquila, entonces eso brinda mucho más, que sea mucho más alivianado el ambiente aquí abajo. Es como si al descender también se dejara arriba cierta prisa. Aún en medio de la urgencia de llegar al destino, se respira cierta quietud. En este Quito subterráneo queda algo de tiempo para detenerse y contemplar, por ejemplo, exposiciones urbanas. Quienes tienen o tuvieron esta magnífica idea de poder demostrar lo que fue nuestro país. Y eventos que toman desprevenidos a quienes deciden moverse bajo tierra. La seguridad se percibe de otra forma. Basta ver cómo las personas no dudan en caminar con sus celulares, usar sus dispositivos y escuchar música sin preocupación. Esta confianza se refleja en la forma relajada en que en la ciudad subterránea se disfruta del espacio. Aquí abajo, donde el eco sustituye al estruendo, es el otro Quito. El Quito que no se ve. Hablemos ahora de la magia navideña que ilumina algunas ciudades en Colombia, también destinos en el Caribe y en Europa, donde miles de familias celebran el inicio de una temporada llena de luz, música y tradición, con grandes espectáculos y actividades. Informa Jorge Vaquerizo. La Navidad inició en Barranquilla. Miles de personas llegaron para observar el árbol más alto de Colombia. La estructura, recubierta con 468.000 luces LED, tiene 66 metros y supera el icónico monumento La Ventana al Mundo, que fue inaugurado en 2018 como un símbolo de modernidad de la ciudad. Papá Noel y los niños barranquilleros disfrutaron de una noche llena de magia. También en Colombia, el municipio de Envigado encendió el ambiente con más de 12.000 figuras navideñas que decoran toda la ciudad. Estrellas, Reyes Magos, campanas y un árbol que conecta con el centro llaman la atención a los visitantes que disfrutan de las fiestas y buscan reactivar la economía local. Una excusa para pasar en familia y saborear los platillos de diciembre. Sin salir de América, el artista puertorriqueño Bad Bunny y su fundación Good Bunny abrieron al público una experiencia inmersiva que presenta la Navidad boricua con música y actividades de su iniciativa Bonita Tradición para los niños de San Juan. En Europa, cientos de personas disfrutaron de una noche llena de música y luces en la plaza del Ayuntamiento de Murcia, en España. El espectáculo tuvo DJ set en vivo con música electrónica. ¡Hola, Murcia! Y el invitado especial fue Richard Gere, que animó a la gente y dio el pistoletazo inicial a las fiestas navideñas de la ciudad. Y más al sur de España, Antonio Banderas fue el encargado de prender el espíritu navideño en Málaga. El actor y otras miles de personas disfrutaron de una noche con actos circenses, teatro y colores vibrantes antes de la presentación de la nueva iluminación de la calle Lirios, un corredor navideño muy tradicional en la ciudad andaluza. Con
Con eso concluimos. Recuerden que en ecuavisa.com las noticias de nuestros deportistas destacados también se actualizan minuto a minuto. Y en nuestras redes sociales pueden revisar los eventos programados por Navidad. Las noticias vuelven a las 19 horas. Que tengan una